En la lección de la semana pasada, vimos del pacto que Dios hizo con Noé. En el estudio de esta semana, hemos explorado de cuando Dios llamó a Abraham a una relación de pacto especial, que tenía muchos de los mismos parámetros del pacto que Dios hizo con Noé. A través del pacto con Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad, al menos con toda la humanidad que será salva. Bien, el texto clave de la lección se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7. La palabra de Dios dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí encontramos otra descripción del pacto de Dios, un pacto lleno de gracia, de amor, de misericordia y bondad para la humanidad caída. Este pacto no lo estableció el ser humano, sino que fue dado por iniciativa divina. En otras palabras, Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. En este caso, el personaje que escucha las declaraciones del pacto es Abraham. Dios escogió a Abraham por dos razones fundamentales. Primero, el nombre Abraham, cuyo significado es padre de una multitud, indica la intención del Señor de salvar a tantos seres humanos como fuera posible, independientemente de las naciones donde vivieran. Abraham fue el instrumento que comenzó a proclamar el plan de salvación al mundo. Y en segundo lugar, Dios escoge a Abraham porque ve en él a alguien que obedecerá al Señor y hará que su familia también lo haga. Abraham cree en las palabras de El Shaddai. Decide obedecer gozosamente a Jehová Jireh, y con la vara disciplinada de educador consumado, impulsa a su familia a seguir el camino de Dios por todas sus generaciones. Vamos a la primera parte de la lección. Los nombres muchas veces son como marcas registradas. Por ejemplo, cuando escuchamos el nombre de una persona, automáticamente recordamos sus rasgos. ¿Qué rasgos te vienen a la mente cuando piensas en José, en Mateo, en Zaqueo o en Dorcas? La primera vez que Dios estableció una relación de pacto con Abraham, se dio a conocer al patriarca bajo el nombre de Yahvé. Así lo menciona Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredad esta tierra. El nombre Yahvé es una forma del verbo hayah, que significa ser. En esa perspectiva, Yahvé significaría el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente, o el que vive eternamente.
Estos atributos señalan al Señor como el Dios vivo, la fuente de la vida, que tiene el dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. Muy diferente de los dioses de los paganos, que no existían más que en la imaginación de sus adoradores. Yahvé es el nombre personal de Dios. De pronto surge una pregunta: ¿por qué Dios dio a conocer su nombre a Abraham? Porque su nombre revela aspectos de su identidad, de su naturaleza personal y carácter. Entonces, cuando Abraham conoce por nombre al Dios del pacto, él puede aprender a confiar en sus promesas. Un poco más adelante, Abraham sigue conociendo más características del Dios en quien ha llegado a confiar. Mira lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En este caso, Dios se revela como El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, y lo hacen para diferenciar la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la humanidad. El pacto que Dios había hecho con Abraham fue: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en Génesis capítulo 17, versículo 2, se lo vuelve a confirmar: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Por el registro sagrado, sabemos que la esposa de Abraham era estéril. Entonces, ¿cómo Dios multiplicaría la descendencia de Abraham? Abraham necesitaba un Dios de milagros, un Dios todopoderoso, un Dios de los imposibles. Y claro que lo tenía. Es por eso que Dios revela su nombre personal, para decirle que Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos. Asimismo, revela sus características, para hacerles saber que Dios no es frágil ni débil, sino un Dios todopoderoso. Él es capaz de revertir el pasado y traer los sueños perdidos para convertirlos en realidad. Entonces, pon tu confianza en Yahvé y permite que El Shaddai sea tu fortaleza. Ahora vamos a la segunda parte del comentario. Dijimos que Dios se reveló por su nombre personal a Abraham, pero eso no es todo lo que Dios puede hacer. También cambió el nombre del patriarca. Leamos Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Sabes, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez, Joel significa Yahvé es Dios, y Natán significa don de Dios. ¿Comprendes? Entonces, debido a la importancia que se les daba, los nombres a menudo se cambiaban para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Conozcamos de 3 casos
en que el nombre de la persona fue cambiado. El primer caso se encuentra en Génesis, capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El segundo incidente lo presenta Génesis, capítulo 41, versículo 45. Y lo llamó el faraón el nombre de José, Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y el tercer caso se ubica en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. Al poner ciertos nombres a las personas o cambiárselos, tarde o temprano, esos nombres podrían tener un impacto en cómo la persona se vería a sí misma. Volvamos a Abraham. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa el Padre es exaltado, por Abraham, que significa padre de una multitud. Ahora, nuestra mente origina la siguiente pregunta: ¿y por qué Dios le cambió su nombre? Le cambió para que Abraham confíe en la promesa del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios le hizo cuando tenía 99 años y su esposa hasta ese entonces había sido estéril. Poniéndolo en otras palabras, Dios le cambió el nombre para ayudar a Abraham a aumentar su fe en la promesa de que tendría un hijo, y de ese hijo vendrían los nietos, y de ellos vendrían las naciones, las cuales tendrían que proclamar el evangelio de salvación. Finalmente, veamos de las etapas del pacto y sus obligaciones. El pacto que Dios hizo con Abraham se revela en 3 etapas. El primero se registra en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. El segundo se encuentra en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 18. Y el tercero se presenta en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 14. Ahora, en las 3 etapas, Dios usa la misma dinámica para establecer su pacto. ¿Cuál es esa dinámica? Dios se acerca a Abraham, luego le da una orden y finalmente le hace la promesa. Analicemos estos 3 detalles. El acercamiento indica que Dios en su misericordia escogió a Abraham para ser el primer personaje clave de su pacto especial de gracia. Ahora, la orden implica la prueba de confianza que Abraham debía tener plenamente en Dios. Y finalmente está la promesa. Dice que aunque fue destinada específicamente a los descendientes de Abraham, en última instancia esta promesa incluye a toda la raza humana. De esta manera progresiva, Dios estableció su pacto con Abraham. Es interesante notar que entre el acercamiento y la promesa se da una orden, lo cual indica que Abraham, como beneficiario del pacto, tenía que cumplir ciertas condiciones. Es decir, si no se hace caso a la orden, no hay promesas. Si no cumplen con el mandato, no hay bendiciones. Es por eso que Abraham debía estar dispuesto a obrar con rectitud
y a obedecer a Dios por fe. Exactamente, eso es lo que se puede apreciar en la segunda etapa del pacto. Mira, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. La narrativa continúa. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El Señor apareció a Abraham y pasó cuidadosamente por los animales divididos. ¿Qué significa eso? Bueno, en los tiempos antiguos existía la costumbre de quienes establecían un pacto debían caminar entre las piezas divididas. De esa manera prometían simbólicamente obediencia perpetua a las declaraciones acordadas. Abraham tenía que responder al pacto con amor, fe y obediencia. Y por su parte, Dios tenía que cumplir las promesas de su pacto con el pueblo. En el caso de que se hubiera dado una infidelidad a la relación establecida, el pacto se habría roto y la promesa nunca se cumpliría. Gracias a la fortaleza que Dios puso en la vida de su siervo Abraham, él guardó firmemente las condiciones del pacto. Obedeció a Dios no tanto por recibir las bendiciones, sino porque Abraham amaba y conocía a Dios. ¿Sabes? Cuando conocemos a Dios y procuramos una relación íntima con Él, sus estatutos o sus declaraciones nunca serán pesados para nuestra vida, y mucho menos serán aburridos. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? Entonces obedécelo. ¿Quieres reclamar las promesas divinas? Simplemente guarda sus caminos. Hemos llegado al final de nuestro estudio. ¿Cuántos de nosotros recordamos claramente haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía? Al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre, veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentados en una silla junto a nuestra cama, bajo el suave resplandor de la luz de la noche. De la misma manera, en un sentido figurado, Dios se sentó junto a la cama de un mundo enfermo de pecado, mientras la oscuridad moral comenzaba a profundizarse en los siglos posteriores al diluvio. Fue por esa razón que Dios llamó a Abraham y a través de su fiel siervo estableció un pacto de salvación para la humanidad. Del mismo modo, de cómo Dios llamó a Abraham, Dios sigue llamando a muchos en la actualidad. Tal vez no oigan su voz hablándoles directamente desde el cielo, pero sí les llama mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Dios te llama para que te apartes de las influencias y los auxilios humanos. ¿Por qué no comienzas a sentir la necesidad de su ayuda? Busca depender solamente de Dios. Solo así, Él te irá revelando más y más del grande e inmenso amor que tiene por ti. ¿Estás listo para renunciar a los planes de este mundo? ¿Responderías con un sí si hoy escucharas el llamado de la providencia? Que Dios te ayude siempre a bien. Shalom Aleichem.